Bueno, estamos de vuelta. Siempre solemos decir aquí en este programa y hacerles recordar a todos quienes nos están viendo, a todas las familias peruanas, de que el Perú es un país que reúne en su geografía el 70% de los glaciares tropicales de todo el planeta, ¿no? Esos glaciares se encuentran aquí en nuestro país. Sin embargo, hay una amenaza. Hay una amenaza constante como consecuencia del cambio climático, del calentamiento global, que está haciendo que estos glaciares estén en amenaza prácticamente de extinción. Están retrocediendo en la masa de agua almacenada que tienen en las cumbres de nuestras montañas. En el sur estamos bastante preocupados por lo que viene sucediendo allí. Por eso hemos invitado a Víctor Bustinza Urbiola. Él es jefe de la oficina desconcentrada de la Macrorregión Sur, está en el Cusco, del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM, ¿eh? Está con nosotros esta tarde. Víctor, gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Y gracias por la oportunidad que nos brindan para poder hablar sobre la problemática de los glaciares y cuáles serían las alternativas de solución, al menos en el sur del Perú. Primero cuéntanos, en el sur, en el Cusco, en esta tierra maravillosa donde hay una historia que envuelve y atrae a muchos visitantes de diferentes partes del mundo, también tenemos unas cordilleras maravillosas, con unas cumbres blancas, elevadas. Sí, es ¿no? impresionante. En el Cusco tenemos 4 cordilleras glaciares. La cordillera Vilcanota, que es la parte alta de la cuenca, Vilcanota del mismo nombre, del año 1962 al año 2016 ha retrocedido 53% menos de área glaciar. Wow. ¿no? Entonces esa es la cordillera Vilcanota. Luego está la cordillera Urubamba, en el Valle Sagrado, que ha retrocedido 70% menos de área glaciar. Y la cordillera Vilcabamba, más abajo, 60% menos de área glaciar. Es decir, que en 54 años las cordilleras glaciares del Cusco han retrocedido tremendamente y más allá del retroceso glaciar son la pérdida de importantes reservas de agua dulce que son necesarias para el desarrollo de la región. Y ahora ya ni hablar, y por ejemplo, la cordillera La Raya, que la compartimos con Puno, ya prácticamente se encuentra en extinción. Terrible lo que nos comentas. Y no solamente cuando hablamos del retroceso de nuestros glaciares, porque cuando decimos el retroceso de nuestros glaciares significa que estas capas de hielo, ¿no? Estas reservas de agua que se encuentran en la cumbre empiezan a desaparecer, pero tienen que ir a algún lugar. Y cuando se empiezan a formar los lagos, las lagunas en las inmediaciones, si es que no existe un adecuado cuidado al respecto, si no tenemos una seguridad de estas fuentes, de estas reservas de agua naturales, podemos correr el riesgo de que se rebalsen y puedan afectar a toda la población aguas abajo. Sí, eso es un poco el riesgo que existe, ¿no? En efecto, en el INAIGEM se han identificado 57 lagunas peligrosas. ¿no? De esas 57 lagunas peligrosas, 6 están en el Cusco, entre el Cusco, Puno principalmente. ¿no? Pero en los 2 últimos años, a raíz de la pandemia, el equipo de trabajo que tenemos en la oficina desconcentrada, hemos podido identificar la formación de 24 lagunas más. Indudablemente que estamos en plenos estudios para poder tipificar el grado o nivel, en este caso, de peligrosidad de estas lagunas. Pero si conversamos un poquito ya de las lagunas peligrosas a raíz del retroceso glaciar, tenemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido el 23 de febrero del año 2020 en Salcantay-Cocha, en toda la cuenca de Salcantay, del distrito de Santa Teresa, que cae una parte importante del Salcantay de roca y de nieve a la laguna Salcantay-Cocha, se genera una avalancha y pues tenemos toda la problemática que ocurrió ese fatídico 23 de febrero, ¿no? Pero además de eso, en este año 2022, en la laguna Upiscocha, ya en la cordillera Vilcanota, han ocurrido dos eventos igual, similares a Salcantay-Cocha, ¿no? Cae el 14 de mayo un bloque de roca y nieve y igual se genera toda una avalancha y ahora último el 14 de agosto, ¿no? Entonces nosotros como INAIGEM entregamos información a los tomadores de decisión respecto a las lagunas peligrosas, en el caso, por ejemplo, de Salcantay-Cocha y en el caso de Upiscocha, pero además estamos monitoreando otras lagunas peligrosas como Islapata, en la cuenca Araza, y también la laguna Yaguarcocha, que también las hemos considerado como peligrosas. Entonces, indudablemente, como Instituto de Investigación entregamos esa información a los tomadores de decisión, en este caso al Gobierno Regional Cusco y al Comité de Emergencia Regional y también a las municipalidades distritales, en este caso, que se ubican en estos territorios para que puedan tomar decisiones. Es importante prever antes, luego no solo reaccionar después, ¿no? Porque bueno, estamos acostumbrados en el Perú a siempre reaccionar después de que sucede el hecho y eso no debería ser así.
De acuerdo, entonces no es que sea una posibilidad, ya hay eventos que se han registrado en los últimos meses que demuestran claramente el riesgo que significa y que recae sobre la población que vive en la zona, en las inmediaciones. Exactamente, sí. ¿No? Entonces se trata de prever justamente de que esto de alguna manera puedan las poblaciones estar preparadas ante un evento catastrófico de esta naturaleza, ¿no? Entonces, siempre es bueno trabajar con las comunidades, es bueno acercar, en este caso, las investigaciones a las comunidades, ¿no? Entonces, los productos que nosotros entregamos a las comunidades, trabajamos con ellos de la mano para que podamos prever estas situaciones de riesgo, ¿no? De acuerdo. Ahora, sin embargo, hay otras alternativas que nos pueden ayudar a mitigar esta amenaza de eventos extremos y, por otro lado, a preservar, a conservar estos espacios que de alguna manera también por actividades económicas muchas veces se vienen viendo afectadas, ¿no? Sí, en efecto, porque el problema que tenemos, que vamos a tener, mejor dicho, o ya lo tenemos en este momento en la región Cusco y en todo el sur del país. Hace 2 o 3 días he estado en Abancay y realmente las precipitaciones pues han variado tremendamente, ¿no? Entonces los escenarios de cambio climático que tenemos para la región Cusco y en este caso para la cuenca Vilcanato-Urubamba son bastante críticos hacia el año 2030-2050. Pero si nos acercamos al año 2030, estamos a 7 años nada más, ¿no? de lo que pueda suceder. Vemos pues de que la oferta hídrica ha disminuido tremendamente, ¿no? Entonces por eso es importante. Si los glaciares es un problema, el retroceso de los glaciares es un problema global. De acuerdo. No hay mucho por hacer ahí, pero sí podemos dar una respuesta en relación a los ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas son los que al final van a reemplazar, ¿no? a los glaciares, porque los ecosistemas son grandes reservorios de agua natural, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo en este momento, ¿no? Los ecosistemas están dañados, deteriorados, camino a la desertificación, y eso no está ayudando, por ejemplo, a la infiltración del agua, a la recarga de los acuíferos, y eso es coherente con lo que dicen nuestros amigos del campo, que dicen que cada vez sus fuentes de agua han disminuido tremendamente y que cada vez, en muchos casos, los manantiales han desaparecido. Y aquí hay que tomar en cuenta algo, porque la cantidad de agua que hay en el planeta es finita y sobre todo el agua dulce, el agua a la que podemos acceder, agua de calidad, es un recurso que se agota. Y por otro lado tenemos un fenómeno que está pasando en todo el planeta que tiene que ver con la sobrepoblación. Somos 8.000 habitantes, en los 8.000 millones de habitantes, muy pronto seremos 10.000 millones de habitantes. Entonces, si somos más personas y tenemos la misma cantidad de agua, cada vez tendremos menos agua. Y si somos más personas, vamos a necesitar más alimentos, pero para producir alimentos necesitamos agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa mirada ahora es bien importante tomarla en cuenta, ¿no? Desde décadas anteriores hemos siempre pensado en la gestión de la demanda, ¿no? Es decir, cuando hablamos de gestión de la demanda, de la captación para abajo, ¿no? Los canales de riego, las bocatomas, las obras de arte, los reservorios, bueno. Pero no hemos tenido una mirada más estratégica de mirar de la bocatoma para arriba, para la cuenca, ¿no? Entonces ahora tiene que girar la mirada para hacer la gestión de la oferta del agua. Es decir, muy bien, yo voy a captar el agua, voy a hacer la gestión de la demanda, pero ahora voy a tener que mirar de manera más estratégica toda la cuenca para poder hacer, en este caso, por ejemplo, la conservación de los ecosistemas, la recuperación de los ecosistemas, la infraestructura natural que ahora está incluso tipificado ahora como proyectos de inversión dentro del INVIERTE-P, ¿no? El tema de la recuperación de servicios ecosistémicos, por ejemplo, para regulación hídrica. Entonces, esa mirada es importante. Cosecha del agua, tantas actividades que se pueden ir desarrollando. Exactamente. ¿No? Entonces, ver, por ejemplo, el tema de la siembra y cosecha de agua, que es fundamental en los próximos años, pero siembra y cosecha de agua no ha hablado solamente de 2 palabras, sino más bien ver la integralidad de las acciones en proyectos de siembra y cosecha de agua. Y cuando hablo de integralidad, tenemos que hablar, sí, ciertamente, hablamos del dique como dique para que pueda almacenar, capturar o retener el agua de lluvia, pero también todo el trabajo en el área tributaria por ejemplo, el repoblamiento de los pastos naturales, que muy poco se habla. De lo que sí se habla es la forestación y reforestación con especies nativas, que está muy bien, ¿no? Pero también se habla de otras prácticas conservacionistas de conservación de suelos que pueden ayudar a retener el agua y hacer que el agua se infiltre, ¿no es cierto?, y se recargue el acuífero. Entonces, ahí hay un trabajo natural prácticamente que se puede hacer con la captura y retención del agua de lluvia, más toda la infraestructura natural que podamos hacer en la parte alta
utiliza el área tributaria de ese pequeño proyecto de siembra y cosecha de agua. La siembra y cosecha de agua se puede hacer a nivel familiar, la siembra y cosecha de agua se puede hacer a nivel comunal, A nivel diferentes distrital. escalas se puede desarrollar. Exactamente. Entonces, ese es un trabajo pendiente todavía, que si bien es cierto que tenemos un proyecto grande a nivel nacional, que es el Fondo Sierra Azul, pero creo que es importante potenciar las actividades de los gobiernos locales principalmente. Ahora, eso no va a ser posible si es que desde la planificación, desde el Estado, se promueve hacerlo, pero no se involucra a la población. Ese es un elemento fundamental, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en el INAIGEN estamos haciendo el esfuerzo de acercar a la población, de acercar a las comunidades a la ciencia, ¿no? Estamos implementando un proyecto, por ejemplo, de los comités científicos comunales, de los promotores científicos comunales, ¿no? Esa brecha es importante cerrarla porque, mire, Julio, ¿dónde se realizan las investigaciones del INAIGEN? Se realiza en los territorios de las comunidades. Correcto. ¿Dónde están los ecosistemas? Están en las comunidades. Entonces no podemos estar alejados de las poblaciones de las comunidades. Necesariamente tenemos que involucrarnos de una u otra manera. Y hay diferentes formas que la estamos trabajando y eso nos va a ayudar a que potenciemos nuestras investigaciones y también sean legítimas. Siempre digo, es importante, los artículos científicos es importante porque te miden el grado de desarrollo de determinado país o de determinada academia o de las universidades o de algún instituto, pero también las investigaciones tienen que ayudar, los resultados y hallazgos de las investigaciones tienen que ayudarnos a tomar decisiones, acercar en este caso esa investigación en un lenguaje comunicacional a los tomadores de decisión, ¿no? A los actores, directamente afectados o beneficiados, dependiendo de cómo se gestione esa cuenca. Así es, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, eso todavía es un desafío, es un reto. Mucho hablamos de artículos científicos, está bien, está muy bien, pero esos artículos científicos tenemos que llevarlos a lenguajes comunicacionales y hacer que se entregue a los tomadores de decisión. Yo siempre hago una pregunta, ¿no? Nosotros hemos organizado en Cusco un simposio internacional y veíamos ahí una brecha tremenda, ¿no? ¿Cuántas de las investigaciones en el Perú han pasado a ser políticas públicas? Muy poco. Nos estamos preocupando por el ranking de publicaciones, exactamente, pero no se incorporan a la discusión para enriquecer las 35 políticas públicas que se supone deben regir a nuestro país en un horizonte de mediano y largo plazo. Exactamente. ¿No? Necesitamos investigación para la acción. Necesitamos investigación para la toma de decisiones, ¿no? Y eso es fundamental en los próximos años porque los problemas del país son tan diversos en un país tan grande como el nuestro. Víctor, quizás te voy a sacar del tema, pero sí quiero aprovechar porque es interesante lo que tú estás comentando y la importancia de mirar la gestión del territorio en función a las características geográficas que tenemos. El Perú está dividido en 24 regiones políticamente, pero que no necesariamente corresponden o se condicen con la geografía de nuestro país. Sin embargo, tenemos 159 cuencas hidrográficas que podrían convertirse, en todo caso, desde una mirada macro, en una redistribución, replanificación de nuestro territorio con una mirada de gestión por cuencas. ¿Te parece sensato una propuesta así? Totalmente sensato, porque ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Y lo acabas de decir, ¿no? Un río prácticamente es la división política, ¿no? de una región con otra región. Así es. No puedes. Yo estoy dividiendo la cuenca y eso no está bien. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer mucho trabajo todavía institucional y trabajo político, podríamos decir, para que realmente las regiones y las mismas provincias comprendan de que la cuenca es una sola. La cuenca no ve límites políticos, no ve límites territoriales. Lo que ve la cuenca es cómo un todo o una gestión se puede desarrollar adecuadamente si los actores que están en esa cuenca se ponen de acuerdo, coordinan, concertan y pueden hacer acciones conjuntas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de la famosa gestión integrada de los recursos hídricos por cuencas. Exactamente, sí, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta y la gestión integrada de los recursos hídricos tiene un elemento clave, un principio clave, que es la participación, ¿no? Entonces, ¿y quiénes deben participar? Los actores involucrados, pero más allá de los actores institucionales, los actores organizacionales. De acuerdo. Eso es fundamental. Desde la cabecera de cuenca hasta la cuenca baja. Hasta la cuenca baja. Todos deben formar parte de lo que se conoce como los consejos de recursos hídricos por cuenca. Sí, ahí hay que trabajar, hay una agenda pendiente ahí en el país, ¿no? En el caso de la cuenca Vilcanotto-Urubamba hay un proyecto que es el soporte, podríamos decir, técnico, político también de la cuenca Vilcanotto-Urubamba, que se está haciendo un trabajo, creo, bastante coordinado con todas las instituciones y las organizaciones de base. Que son y además hay un compromiso de organizaciones internacionales por financiar y dar todo el apoyo
tecnológico, para promover investigación y todo lo que sea necesario bajo ese enfoque. Sí. Es decir, hay un compromiso global de cambiar esta mirada de gestión del territorio para aproximarnos con la participación de todos en la elaboración de sus planes de gestión por cuencas, ¿no? La cooperación internacional está jugando un papel importante, al menos en Cusco. Tenemos a USAID, tenemos a la GIZ, que están apoyando, por ejemplo, proyectos, en este caso, para darle soporte a la gestión misma de la cuenca Vilcanota-Urubamba. Eso es fundamental. De acuerdo. Para finalizar, mira, nos fuimos Así. y hablamos de otros temas, pero hay algo que ustedes han publicado y que me parece interesante. ¿Cómo acercamos a los ciudadanos, a las personas, hacia estos territorios, hacia estos ecosistemas maravillosos que tenemos en el Cusco? A través de esta publicación, las rutas ecosistémicas asociadas al agua. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto y de qué se trata? Sí. Mira, en Cusco tenemos un ecosistema lacustre que es la Laguna Piuray, que donde está construyéndose el Aeropuerto Internacional de Chinchero, que está muy cerca, ¿no? Entonces, la población del Cusco consume, el 30% de la población de la ciudad del Cusco consume agua de la Laguna Piuray, ¿no? Entonces, estamos hablando de entre 160 a 180 mil habitantes. Por tanto, este ecosistema hay que cuidarlo, hay que conservarlo. Creo que hay un trabajo interesante que se está haciendo, un trabajo muy bueno que se está haciendo con los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos. ¿De acuerdo? Nosotros, el objetivo de esta guía es valorar, contribuir a valorar el servicio ecosistémico, principalmente de regulación hídrica, y que también está asociada a la historia, ¿no? Usted sabe que Cusco tiene un rico pasado histórico y cultural, y hay algunos segmentos del Capajñán, del sistema vial andino, por los cuales uno puede transitar y disfrutar el manejo realmente y el traslado del agua también ha sido indudablemente, ¿no? Es una gran lección extraordinaria. Las obras que nos han dejado nuestros antepasados, que permanecen ahora y hasta hoy siguen vivos. Exacto, y que se fueron hechos hace 500 años atrás, siguen ahí permanentes, ¿no? Entonces, siempre conversamos, ¿no? Cómo asociamos la historia, la cultura, la arqueología, ¿no? A los ecosistemas andinos. Antes se conversaba, o sea, se hacían obras de ingeniería grandes como Machu Picchu, por ejemplo, un portento de la ingeniería inca, o el Capajñán, el sistema vial andino, cómo toda esa infraestructura conversaba con los ecosistemas y cómo se conservaba los ecosistemas principalmente, ¿no? Eso vamos a encontrar de alguna manera alguna descripción importante en estas guías para el desarrollo del ecoturismo en la zona. Exactamente, sí. Muy bien. En relación a la segunda guía, que es la ruta del cambio climático y el geoparque del glaciar Quelcaya. El Quelcaya es uno de los glaciares más hermosos del planeta, una de las masas glaciares más grandes del planeta, ¿no? Entonces, el Quelcaya ha retrocedido del año 1984 al año 2020, en 36 años ha retrocedido aproximadamente el 40% menos de área glaciar, ¿no? Y el Quelcaya en sí, han trabajado muchas universidades como la Universidad de Ohio, la Universidad de Maine, la Universidad de Apalachián, la Universidad de Río Grande do Sul y en la última década la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Estamos proponiendo, ¿no? Como INAIGEN, estamos proponiendo la creación de un geoparque, ¿no? ¿Por qué un geoparque? ¿Qué dice la UNESCO de un geoparque, ¿no? Que es una forma de gestionar un territorio que tiene una riqueza geológica importante para el conocimiento, el aprendizaje y la investigación de lo que ha sucedido en la Tierra hace miles de años de atrás. Entonces ahí yo creo que, y un detalle más, por favor, en la segunda guía es una conjunción de trabajo entre el gobierno regional, debería ser una conjunción de trabajo entre el Cusco y Puno, porque el Quelcaya justo está en la mitad. Ahí no hay esas divisiones, pues. Sí, pues, ese Ahí es no hay esas el divisiones. detalle. Ojalá que para... Manda la naturaleza, la Pachamama es la que manda y hay que dejar que nos acoja como debe ser para portarnos bien también, ¿no? Y hacer las cosas de manera sostenible en la zona. Sí. Víctor, te agradezco por esta conversación, una bonita conversación. Muchas Gracias por estar aquí con nosotros. Si me permite, como INAIGEN, estamos en la tarea final, nada más en este año 2022 debemos estar terminando el Inventario Nacional de Bofedales, que es un ecosistema fundamental para la regulación hídrica. Te pido, por favor, que nos tengas al tanto y en cuanto se publique, nos reunimos nuevamente y lo damos a conocer a través del programa. Y también estamos acabando ya el Inventario Nacional de Glaciares en este año. Entonces, en el primer trimestre del próximo año deben ser publicados estos dos inventarios nacionales. Cuenten con nosotros para este trabajo de difusión. Muchas gracias. Ya nos comprometemos completamente. Y es más, excelente, en las diferentes actividades que tienen programadas para evidenciar la importancia del cuidado de nuestros ecosistemas, por favor, háganos llegar la información, porque yo creo que todos los peruanos tienen que saber que estamos trabajando ya intensamente en eso. Excelente. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.